Líbano está bajo fuego. La escalada del conflicto en Medio Oriente, que terminó con la incursión israelí en diferentes ciudades del país, tiene a la población sumida en el miedo y la pobreza. Pero la crisis de Líbano comenzó mucho antes. El deterioro económico y político del país empezó a sentirse en 2019 con el colapso financiero que devaluó la libra libanesa en 98%, sumado a la falta de liderazgo político claro que se viene viviendo desde hace 2 años. Vamos a tratar este tema y para ello conectamos con Carlos Patiño. Él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y experto en temas de Medio Oriente. Profesor Patiño, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenos días. Profesor, pongamos en contexto a la audiencia cómo llega Líbano a este punto crítico, qué factores desataron esta crisis. Pues mire, Líbano realmente lleva más de 3 décadas en medio de una crisis muy difícil de resolver, y esto de alguna manera arranca con la crisis de la guerra civil que se inició en 1975 y permaneció activa hasta el año de 1990. A esta guerra civil además se suma una dificultad realmente muy seria en el gobierno de Líbano, y es que Líbano está definido constitucionalmente en su estructura de Estado por diferencias étnico-religiosas, de forma tal que la presidencia pertenece a una agrupación étnica y religiosa, la presidencia del Parlamento a otra, y la condición de primer ministro, quien forma gobierno, a otra. Y adicionalmente hay, digamos, una dificultad muy seria, y es que un asunto es el Estado libanés y otro asunto es Hezbollah como un partido político y milicia a la vez que obedece a otros intereses y a extranjeros, en este caso de Irán, y que adicionalmente responde solo a una parte de la sociedad libanesa. ¿Son estas razones por las cuales aún el país no ha logrado nombrar un presidente? ¿Cuáles son o qué ha dificultado este proceso? La estructura constitucional supone que el presidente solo puede ser un cristiano maronita, a la vez el primer ministro solo puede ser un musulmán sunita y el presidente del parlamento solo puede ser un musulmán chiita. En este caso llevamos ya varios años en los cuales no hay un acuerdo para que un cristiano maronita asuma la presidencia y adicionalmente sea capaz de generar un mecanismo de gobierno real que unifique y represente al Estado. Y luego quien ejerce el gobierno, que es un musulmán sunita, pues tiene limitaciones muy serias, porque la principal limitación es que el Estado libanés es muy débil, con una crisis financiera como la que usted ya mencionaba ahora de 2019 y una serie de crisis muy importantes. El caso de la pandemia fue desastroso para el Líbano, luego viene toda la explosión del puerto de Beirut, etcétera, y quien ejerce el gobierno y quienes ejercen el gobierno pues tienen muy pocas capacidades de tomar decisiones de fondo, carecen de un sistema financiero fuerte. Es quizás el tercer estado, digamos, más pobre de la región de Medio Oriente, con un PIB ligeramente superior al de Siria o al de Yemen, que ya son bastante bajos, y en este caso el gobierno de Líbano siempre está, digamos, de alguna manera chocando, enfrentado o enredado con las acciones de Hezbollah, que adicionalmente se basa en una especie de red de cooperación que convierte esa cooperación en una estructura clientelar paralela al Estado libanés. Profesor, ¿está usando Israel el vacío de liderazgo y también el control de Hezbollah como una excusa para invadir Líbano? Aquí hay dos cosas muy importantes. Israel está atacando a Líbano y está está atacando a Hezbollah y está destruyendo a Hezbollah en sus capacidades militares e incluso en su capacidad de movilización, de la capacidad, digamos, de cooperación y de asistencia desde abajo, como se dice, en la estructura islamista. No hay que olvidar que Hezbollah es un partido milicia islamista, y habría que recordar que algunos interpretan esta condición como una apuesta por desequilibrar frágil condición que hay en Líbano entre maronitas, cristianos maronitas, sunitas y chiitas, más los drusos. Sin embargo, pareciera ser que hasta ahora la sociedad libanesa se resiste a volver a entrar en guerra civil o en confrontarse en esta perspectiva. Sin embargo, es importante anotar que para el ejército del Estado libanés la debilidad militar de Hezbollah es una buena noticia, al igual que el hecho de que Israel de alguna manera disminuya las capacidades militares iraníes y el eje de la resistencia de Irán, es una buena noticia para los árabes. Es una situación muy compleja que pone en el centro de todo el conflicto a los civiles libaneses, igual como ha sucedido con los civiles palestinos en Gaza.
Bien, profesor, lo discutíamos hace un momento, Líbano enfrenta múltiples crisis, está el colapso financiero en 2019, la devaluación de la libra libanesa en 98%, luego viene el COVID-19 y también se suma la ausencia de un presidente y ahora la guerra. ¿Qué salida le queda al país? Pues realmente es muy difícil, muy pocas salidas, entre otras porque Líbano requiere una reconstrucción en las infraestructuras, requiere una reconstrucción urbana, requiere un reordenamiento del Estado a profundidad, requiere un restablecimiento del orden constitucional y una reimaginación de la estructura institucional libanesa y pues en algún momento previo a la pandemia Emmanuel Macron desde Francia había diseñado un plan que prácticamente ha quedado abandonado, luego hubo una especie de intento de retoma de la intervención de Siria. Siria tuvo un control sobre el Líbano durante por lo menos 3 o 4 décadas de forma muy estrecho. Luego ha venido un intento de control por parte de Irán. Luego ha venido una especie de intervención de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Realmente es muy difícil saber cuál es la salida del Líbano. Los mismos libaneses y los mismos intelectuales libaneses se enfrentan a una situación de falta de oportunidad no solo interna, sino que tampoco encuentran realmente una especie de respaldo internacional que les permita salir de una encrucijada de muy difícil resolución. Bien, era Carlos Patiño, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y experto en temas de Medio Oriente. Gracias por acompañarnos con este análisis aquí en France 24. A ustedes, muchas gracias. Y de esta manera hacemos una breve pausa, ya regresamos con más. Esto es Directo a América. ¿Están los estadounidenses listos para elegir una mujer presidenta? Leyes contra el aborto, estados decisivos, migración. They took money from me, what am I getting from it? They're going to take our jobs too, right? We're tired of the hate mongering and we're tired of the divisiveness. Se aproximan las elecciones y France 24 ofrece una cobertura especial en sus programas. Arizona is a state that we're looking at very, very carefully. Manténgase con nosotros para seguir cada momento clave de esta carrera por la Casa Blanca. Entérese del futuro de Estados Unidos en nuestros reportajes de France 24.